Mi nombre es Mari Carmen López Aniorte y soy profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Con este módulo 1 titulado Noción de trabajador autónomo y encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social se da inicio a este curso sobre el trabajador autónomo. En este módulo 1 sobre la noción del trabajador autónomo y su encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social se van a analizar tres aspectos fundamentales: el concepto de trabajador autónomo y concretamente sus elementos definitorios, el trabajador autónomo o trabajo autónomo a tiempo parcial y las modalidades de trabajo autónomo. Empezamos el módulo con el estudio del concepto de trabajador autónomo, concretamente sus notas definitorias. Lo primero que hay que recordar es que el término trabajador, entendido desde un punto de vista amplio, incluye tanto al trabajador por cuenta ajena, al asalariado, incluido dentro del ámbito aplicativo del derecho del trabajo, como al trabajador autónomo o por cuenta propia. Este último, el trabajador por cuenta propia, coincide también, como todo el mundo sabe, con los ahora llamados emprendedores, en quienes los poderes públicos confían como pieza clave para la recuperación económica y para la creación de empleo, tanto autónomo como asalariado. ¿De dónde parte la definición de autónomo? Pues la definición de autónomo parte de la normativa de seguridad social. Es creada concretamente por el decreto 2530-1970, en virtud del cual se crea el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores autónomos, y años más tarde es reproducida de forma prácticamente literal por la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo del año 2007. Conforme a la definición recogida en esta Ley 20/2007 del trabajo autónomo, son trabajadores autónomos las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta definición, además, se completa con una presunción iuris tantum de trabajo autónomo que se contiene no en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, sino en la normativa de seguridad social una vez más. Esa presunción de trabajo autónomo se establece en favor de quienes sean titulares de establecimientos abiertos al público o de explotaciones agrícolas como propietarios, arrendatarios, usufructuarios u otro concepto análogo. Es una presunción muy útil, pero sorprendentemente en la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo no se contempla. Continuamos acercándonos a la realidad objeto de estudio. Lo primero que se ha de destacar es que las expresiones trabajador autónomo, trabajador por cuenta propia, trabajador independiente, trabajador no asalariado, tradicionalmente se han empleado de manera indiferenciada para hacer referencia a este tipo de trabajador, y además se contraponen a tres de los presupuestos sustantivos delimitadores del ámbito aplicativo del derecho del trabajo, concretamente la dependencia, la ajenidad y la retribución, lo que evidencia que en realidad el trabajo autónomo se define de forma negativa, se define por contraposición al trabajador asalariado. En coherencia con esto, precisamente, el decreto 2530-1970 establece, entre los elementos del concepto de trabajador autónomo, el no estar vinculado mediante contrato de trabajo, sin destacar cuál es el requisito o requisitos de laboralidad que es preciso inobservar para que sea posible el encuadramiento en el régimen de autónomos. Sin embargo, una vez más, sorprendentemente, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo extiende el ámbito de aplicación de esta ley a quienes trabajen por cuenta propia y fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, exigiendo el incumplimiento simultáneo tanto de la nota de ajenidad como de la nota de dependencia. Pasamos ahora a estudiar los elementos objetivos y subjetivos del concepto de autónomo, que se extraen tanto de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo como del Decreto 2530 constitutivo del régimen de autónomos. Elementos subjetivos:
Pues tenemos en primer lugar la edad mínima, pero tampoco tenemos claro cuál es exactamente esa edad mínima, 18 o 16 años. Si nos vamos a la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, la edad mínima que se exige en este caso son los 16 años, coincidentes con la edad mínima de admisión al trabajo asalariado. Por el contrario, si nos vamos a la normativa de seguridad social, se señalan los 18 años como edad mínima para la inclusión en el régimen de autónomos. Ni la doctrina ni la jurisprudencia se ponen de acuerdo sobre la manera de resolver esta discordancia normativa. Segundo elemento, subjetivo, la residencia y la nacionalidad española o bien, en aplicación del derecho de la Unión Europea, ser nacional de cualquier otro país de la Unión Europea. Tercero, en caso de no tener nacionalidad española o de cualquier otro país miembro de la Unión Europea, pues en ese caso hará falta tener un permiso de trabajo por cuenta propia en los términos establecidos por la Ley Orgánica de Extranjería. Pero realmente en lo que nos vamos a centrar es en el estudio de los elementos objetivos del concepto de trabajo o de trabajador autónomo. Y concretamente vamos a estudiar de manera profunda 4 de ellos. Primero, el desarrollo de una actividad económica o profesional. Segundo, que esa actividad se desarrolle a título lucrativo. Tercero, que se realice con habitualidad. Y cuarto, que se trabaje por parte del autónomo de forma habitual y de forma personal y directa. Empecemos con el primero de los elementos objetivos del concepto de trabajador autónomo, la realización de una actividad económica o profesional. ¿Qué es una actividad económica o profesional? Se puede entender por actividad económica o profesional cualquier actuación, cualquier actividad del ser humano, independientemente de su contenido, que sea transformadora de bienes o servicios y que se encamine a la obtención de los bienes económicos o materiales necesarios para su subsistencia. Conforme a esta definición, no cabe duda de que el término actividad económica tiene un carácter omnicomprensivo. Caben labores de toda índole, manuales, profesionales, industriales, profesionales, artísticas, agrícolas, etc. Precisamente este carácter amplio del término actividad económica es el que ha determinado la constante y paulatina expansión del ámbito subjetivo del régimen especial de autónomos. Precisamente por carecer de una finalidad transformadora de bienes y servicios, determinadas actividades no tienen encaje dentro del concepto de actividad económica, quedarían fuera del concepto de actividad económica la mera percepción de la renta pactada, la tenencia de una cartera de clientes asegurados, la simple administración del propio patrimonio o la aportación de capital a una sociedad y el posterior cobro de dividendos. Asimismo, tampoco tiene la consideración de actividad económica, porque no se dirige a la obtención de bienes económicos o materiales, aquella actividad de carácter benevolente o las actividades encaminadas al entretenimiento o las dirigidas a la formación personal del individuo. Pasamos ahora a examinar el requisito de ánimo lucrativo, el segundo elemento objetivo de la noción de trabajo o trabajador autónomo. ¿Qué significa desarrollar una actividad con ánimo lucrativo? Podemos definir este requisito como aquel que se exige a un trabajador que persigue con su actividad la obtención de beneficios. La obtención de beneficios entendido en el sentido económico de lograr una ganancia entre el costo de producción y la venta en el mercado. Sin embargo, no cabe en ningún caso identificar el ánimo lucrativo, el requisito de ánimo lucrativo, con la necesidad de obtener un mínimo de ganancias. El autónomo puede tener pérdidas, puede tener incluso muy bajos beneficios. Y ello es así porque el trabajador por cuenta propia, por definición, asume el riesgo de su actividad. El siguiente elemento, el tercer elemento del concepto de trabajador por cuenta propia o autónomo que vamos a estudiar es el trabajo personal y directo, la participación en el negocio, en la actividad de que se trate de forma personal y directa. El trabajador por cuenta propia, para tener tal consideración, necesariamente ha de trabajar personal y directamente en el negocio de que se trate.
va a quedar excluido del régimen de autónomos el mero titular de un establecimiento que se limita a obtener la renta pactada, pero que no explota directamente ese negocio. Bien es cierto que el autónomo puede contratar a trabajadores asalariados, bien es cierto también que el autónomo puede beneficiarse de la colaboración de sus familiares, pero ello no le va a eximir de la necesidad de cumplir ese requisito. El autónomo tiene necesariamente, vuelvo a insistir, que participar directa y personalmente en su propio negocio para que tenga la consideración de tal. Pero ¿en qué consiste ese trabajo personal y directo del autónomo? Bueno, pues ese trabajo personal y directo del autónomo puede ser o puede consistir en la realización de tareas físicas o materiales en las que el trabajo autónomo consista, pero también puede consistir ese trabajo autónomo en la realización de labores directivas y de gestión, o puede consistir en la realización simultánea de labores materiales y labores directivas. El cuarto aspecto que interesa destacar en relación con esta nota tiene que ver, una vez más, con la existencia de una presunción de trabajo autónomo que beneficia a quien es titular de un establecimiento abierto al público o de una explotación agraria. Pues bien, en relación con esta nota cabe destacar que la nota de trabajo personal y directo se va a presumir respecto de quien es titular de un establecimiento abierto al público. Sin embargo, aquellos autónomos que carezcan de ese establecimiento o de ese negocio o de esa explotación agraria, pues si carecen de la misma, en ese caso la nota de trabajo personal y directo no se va a presumir, sino que se va a tener que probar fehacientemente. Así va a ocurrir, por ejemplo, con el caso de los familiares del autónomo que colaboran con él. Y pasamos ahora a estudiar el cuarto requisito o el cuarto elemento objetivo del concepto de autónomos, y además el que más problemas, el que más dificultades definitorias ha generado desde la creación de este régimen especial de la Seguridad Social. Me refiero al requisito de habitualidad y a los problemas que plantea desde siempre su cuantificación. ¿Qué es o qué significa trabajar con habitualidad? Pues bien, conforme al sentido literal del término habitualidad, trabajador autónomo ha de ser quien desarrolla su labor de forma continuada y con profesionalidad. Conforme a esta definición, que además se apoya en la definición de habitual del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, conforme a esta definición decía, el nivel de dedicación y por tanto el nivel de profesionalidad ha de ser medido a través de unidades temporales, y no en atención a los ingresos obtenidos por el autónomo sin tener en cuenta la dedicación profesional de quien genera esos ingresos. Pero el gran problema con el que nos encontramos es que ni la normativa de seguridad social ni tampoco la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo aportan elementos interpretativos que permitan concretar de forma general el mínimo temporal de habitualidad por debajo del cual el requisito de habitualidad no se cumple, pero que una vez superado ese mínimo, el encuadramiento es posible, el encuadramiento en el régimen de autónomos, aunque el autónomo no esté trabajando jornadas completas, no esté trabajando 8 horas diarias, no esté trabajando todos los días de la semana. ¿Por qué motivo? La normativa de seguridad social y tampoco la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo no ha concretado la nota de habitualidad. Pues bien, por dos razones fundamentales. Primera razón, la gran variedad de fórmulas con las que el trabajo autónomo puede desarrollarse, con un establecimiento abierto al público o sin él. Siendo titular de ese establecimiento o mero colaborador familiar, realizando el trabajo autónomo en exclusiva o compatibilizando el trabajo autónomo con otro trabajo, por cuenta ajena o por cuenta propia. Esa sería la primera razón por la cual el legislador se abstiene de definir la habitualidad. Pero hay una segunda razón, y es la incompatibilidad de cualquier definición encorsetada de la nota de habitualidad con el concepto jurídico de autonomía, que permite a quien trabaja en régimen de autoorganización ordenar libremente su actividad sin sujeción a horarios, sin sujeción a una jornada predeterminada. Pero pese a las dificultades, no cabe duda de que es
urgentísimo que el legislador fije por fin esa línea fronteriza entre la actividad habitual encuadrable en el régimen de autónomos y la mera labor esporádica excluida del sistema de la seguridad social. Pero volvamos a insistir, ¿cómo cuantificar la habitualidad? Dado que el legislador pues se abstiene de cuantificarla, han sido los tribunales los que han tenido en muchas ocasiones que dar una respuesta a este problema. De tal manera que nos encontramos con una multitud de sentencias que han abordado la problemática de la habitualidad en el trabajo autónomo, sentencias que podemos clasificar en tres grandes grupos. El primer grupo lo inicia la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997 en relación con el colectivo de subagentes de seguros. Esta sentencia es muy importante porque en la misma, por primera vez, el alto tribunal utiliza un módulo económico y no temporal para medir la habitualidad. Concretamente, el Tribunal Supremo estableció el criterio de que la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de la habitualidad. Bueno, nos encontramos con que en un primer momento la jurisprudencia extiende ese módulo económico a un solo colectivo, los subagentes de seguros, colectivo que se caracteriza básicamente por no tener un establecimiento abierto al público y trabajar colaborando con el agente de seguros. En un segundo momento nos encontramos con sentencias en las que empieza a extenderse el módulo económico a otras actividades, a otros colectivos diferentes a los subagentes de seguros. Incluso el propio Tribunal Supremo llega a confirmar esta posibilidad, que otros colectivos distintos a los subagentes pueden medir, o se les puede medir la habitualidad con este criterio económico y no temporal. Concretamente, distintas sentencias han extendido el módulo económico a titulares de licencia de autotaxis, a colaboradores de la empresa Círculo de Lectores, a modistas sin establecimiento abierto al público, a vendedores ambulantes. En todos estos casos, ¿qué es lo que han dicho los tribunales? Bueno, pues que si se alcanza el salario mínimo interprofesional en un año, pues se entiende que la nota de habitualidad se cumple, y si no se alcanza, independientemente de las jornadas efectivamente realizadas, no cabe hablar de habitualidad. Bueno, y por último, hay que destacar un tercer grupo de sentencias de las que es un claro exponente la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 2002, referida en este caso al colectivo de los agentes de seguros. Colectivo de los agentes de seguros que se aleja de los anteriores porque estamos hablando de un colectivo que sí tiene una norma expresa de inclusión en el régimen de autónomos y que además es un colectivo que sí suele tener un establecimiento abierto al público, por lo cual se les aplica la presunción de trabajo autónomo, a la que ya se ha hecho referencia. Pues bien, esta sentencia es muy importante porque creo que coloca las cosas en su sitio. Lo que el Tribunal Supremo dice en este caso es que el criterio basado en el montante de los ingresos obtenidos, el criterio basado en la necesidad de obtener el salario mínimo interprofesional, es un simple indicio que se puede tomar en consideración, pero cuando no existen otros datos que por sí solos puedan permitir apreciar la habitualidad, pero no como una regla esencial y básica definitoria de la misma. Bueno, ¿y cómo se valora toda esta doctrina jurisprudencial en relación con la normativa delimitadora del ámbito subjetivo del renta? Pues bien, la primera conclusión que cabría obtener es que la obtención de un mínimo de ingresos equivalente al salario mínimo interprofesional no es un elemento básico definitorio de la habitualidad ni, en definitiva, del concepto de trabajo por cuenta propia. ¿Por qué? Porque no está configurado como tal en la normativa delimitadora de este régimen especial. Segunda conclusión que habría que obtener. El módulo económico es, en realidad, un mero indicio de habitualidad que habrá de ser apreciado junto con otras circunstancias, pero que no va a tener un valor fundamental cuando haya datos relevantes que por sí solos sí nos permitan apreciar que la nota de habitualidad se está cumpliendo.
De este modo, jugarían a favor de la observación, del cumplimiento de la nota de habitualidad, por ejemplo, que existiera una norma expresa de inclusión en el régimen de autónomos respecto de un determinado colectivo. Así ocurre, por ejemplo, respecto del trabajador autónomo económicamente dependiente, respecto del socio industrial o respecto de quienes ejercen funciones de dirección y gerencia en una sociedad. Y el segundo elemento que jugaría a favor de la existencia de trabajo autónomo sería el hecho de acreditar la titularidad de un establecimiento abierto al público. Si un autónomo tiene un establecimiento abierto al público, se va a entender que, o se va a presumir, mejor dicho, que ese autónomo trabaja con habitualidad. Pero se trata de una presunción iuris tantum y como tal presunción iuris tantum se podrá romper demostrando, por ejemplo, que el titular del establecimiento no realiza en realidad ninguna actividad por cuenta propia porque, por ejemplo, lo ha cedido a un tercero. Ahora bien, si no se prueba la no realización de una actividad por parte del titular de un establecimiento, la mera apreciación de que ese autónomo no ha alcanzado el salario mínimo interprofesional no va a permitir destruir la presunción de trabajo autónomo. Y ya para terminar con el concepto de trabajador autónomo, con las notas definitorias, es preciso hacer referencia al régimen de compatibilidad entre el trabajo por cuenta propia y la pensión de jubilación que ha establecido recientemente la Ley 27/2011 y que podría quizá hacernos pensar en una posible modificación del concepto de autónomo. Concretamente, la Ley 27/2011 modifica el artículo 165 de la Ley General de Seguridad Social, le añade el número 4 actual, en el que se establece la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales netos no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Esta es una nueva excepción a la regla general de incompatibilidad entre la realización de un trabajo y la percepción de una pensión. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Pues fundamentalmente facilitar la prolongación de la vida laboral del pensionista, permitiendo que éste pueda continuar trabajando en su negocio a cambio de una reducida contraprestación y que sin que se pueda ver reducida la cuantía de su pensión. Pero realmente, ¿cuáles son los efectos que esta norma puede tener en el concepto de autónomo? Bueno, pues lo primero que cabe destacar es que esta nueva regulación de la compatibilidad simplemente restringe el ámbito aplicativo del régimen de autónomos, pues le impide la integración en él mismo de los jubilados que compatibilizan la pensión de jubilación con trabajos por cuenta propia, siempre que le reporten bajos ingresos. Pero esta norma no incide en el concepto de trabajador por cuenta propia o autónomo, pues el concepto de autónomo no ha sido modificado por esta norma. Es todo. Con esta diapositiva terminamos la primera parte del módulo 1 sobre el concepto de trabajador autónomo y su encuadramiento en el sistema de la seguridad social. En la parte 2 de este mismo módulo estudiaremos el concepto de trabajador autónomo a tiempo parcial y los supuestos de trabajadores autónomos expresamente incluidos en el régimen de autónomos. Muchas gracias.